La diversificación curricular. El profesor Pedro Huarcaya, un experimentado funcionario, es director de gestión pedagógica en su Dirección Regional de Educación y ha convenido con su director en la necesidad de implementar un plan para empezar a elaborar su currículo regional. Según las normas, esto pasa por diversificar el currículo nacional. ¿Por dónde empezar? Currículo nacional y regional. Los aspectos comunes. Don Pedro ha leído el artículo 28 del Reglamento de la Ley General de Educación y, por lo tanto, sabe que debe hacer la diversificación tomando como base el Currículo Nacional de Educación Básica. Pero, ¿qué significa esto?, le pregunta su equipo de especialistas. El propio Currículo Nacional da pautas muy claras, les dice don Pedro. Tomarlo como base significa que su currículo regional debe diseñarse desde el enfoque curricular por competencias, compartir el mismo perfil de egreso y los estándares de aprendizaje. ¿Y por qué no pueden ser diferentes? Los resultados a los que apunta el sistema escolar nacional no pueden ser de distinta naturaleza. ¿Se imaginan que Loreto eduque en competencias, Arequipa en contenidos disciplinares, Junín en capacidades y Lima en habilidades cognitivas? ¿Se imaginan que en La Libertad se forme para el manejo de las tecnologías de información y comunicación, pero que en Huánuco se decida no hacerlo? Pero cada realidad es diferente, le dice uno de sus especialistas. Es verdad, responde Pedro, pero no vivimos en otro país donde cada estado es independiente y tiene sus propias normas. Somos un país unitario, que se rige por las mismas leyes. Por eso, un niño o una niña que acaba la primaria en Piura puede hacer la secundaria en Apurímac e incluso terminar su quinto de secundaria en Iquitos. ¿Y entonces, dónde está la diferencia?, le preguntan nuevamente sus especialistas. Currículo regional, sus particularidades. Bueno, dice don Pedro, según las normas queda claro que nuestro currículo regional debe incluir todas las competencias del currículo nacional, pero que éstas se pueden contextualizar. ¿Y eso qué significa? Pues aportar información sobre nuestra realidad regional, sobre las características de nuestros estudiantes, de nuestra geografía, nuestra realidad económica y sociocultural. Si queremos que los estudiantes aprendan sobre la historia regional, literatura regional, arte regional, necesitaremos reunir información e incluso realizar estudios previos. No podemos aportar esa información solo en base a la opinión o al conocimiento personal de los miembros del equipo formulador. ¿Y eso es todo? No. Además, podemos incluir nuevas competencias si lo consideramos necesario, siempre y cuando respondan a necesidades de nuestros estudiantes, al enfoque curricular por competencias, a los lineamientos generales de inclusión, interculturalidad y bilingüismo, siempre alineadas al perfil de egreso. También deberemos establecer sus respectivos estándares que permitan evaluar la competencia y describir desempeños de grado. ¿Y qué debemos hacer para empezar?, le preguntan a don Pedro. Hay que empezar por formar un equipo curricular regional, cuidando que sus miembros sean profesionales con los conocimientos curriculares necesarios y que representen además a los diferentes niveles y modalidades educativas. Acto seguido, hay que elaborar con ellos un plan de trabajo. ¿Qué debe contener ese plan? Las orientaciones para la diversificación curricular nos dicen lo que no debe faltar. Paso 1. Hacer un diagnóstico. En primer lugar, hay que prever un diagnóstico, pero enfocándolo en las potencialidades, demandas y desafíos que el contexto regional plantea a la educación, así como en las características de nuestros estudiantes. Este diagnóstico tendría que considerar necesariamente las poblaciones locales que requieran educación intercultural bilingüe, así como aquellas con discapacidad, talento y superdotación. Si hay estudios previos y son serios, hay que considerarlos. Paso 2. Incluir aportes del proyecto educativo regional y las evaluaciones. Otro aspecto a considerar son las recomendaciones de nuestro proyecto educativo regional, actualizándolas si es necesario, así como los resultados de las evaluaciones nacionales de estudiantes de nuestra región. Si hubiésemos hecho evaluaciones a nivel regional, habría que considerar también sus resultados. Paso 3. Seleccionar qué competencias requieren diversificación. Una vez hecho todo esto, estimados colegas, vamos a tener que identificar las competencias y capacidades del Currículo Nacional de la Educación Básica que en sentido estricto necesitamos diversificar. No tiene que ser el 100% necesariamente. Si hay varias que son pertinentes a nuestra realidad regional
así como están formuladas, no nos debemos sentir obligados a contextualizarlas. Paso 4. Hacer consultas. Por último, deberemos elaborar un plan de consultas, abriendo espacios participativos e involucrando a los consejos participativos regionales, así como a otras instancias importantes de la región, sean públicas o privadas. Aprobar el currículo regional. ¿Y qué hay que hacer para que el currículo que formulemos tenga valor oficial? Pues tenemos que preparar una versión preliminar para que sea revisada por el Ministerio de Educación y recibir luego su opinión favorable. Lógicamente, esa versión preliminar tendrá que ser aprobada por nuestra DRE y por el gobierno regional. Si hay observaciones, tendremos la posibilidad de subsanarlas. ¿Y qué pasará con los currículos regionales que ya se tienen? ¿Y qué hacemos con el currículo regional que se avanzó durante la administración anterior de la región? Deberemos actualizarlo de acuerdo a los cambios que presenta el currículo nacional. Si se han producido cambios significativos en la región a nivel social, económico, demográfico o cultural, debemos tenerlos en cuenta también, luego de lo cual solicitaremos la opinión favorable del Ministerio de Educación.